Guaglianone, ahí vamos, perfecto. Bueno, y ahora tengo el placer de presentar a Analía Tarasewicz. Ella es experta en gestión del trabajo, marketing e inteligencia artificial. Y bueno, nos va a estar dando una charla sobre cuál es el mindset que tenemos que tener en el mundo de la tecnología y las claves para poder reinventarnos en un momento de cambio, ¿no? Donde la inteligencia artificial empieza a cambiar el paradigma laboral y donde, bueno, todos aquellos que no incorporen herramientas de inteligencia artificial puedan perder competitividad frente a otros perfiles que sí estén adaptándose al cambio, ¿no? Así que bueno, un aplauso para todos, un aplauso de todos para Analía Tarasewicz. Hola, hola. Venga usted. Bueno, muchas gracias por quedarse y estar acá. Bueno, como saben ahora, el contexto está pidiendo que hagamos cambios, pero no solo en las organizaciones y en nuestros proyectos, sino también en nosotros mismos. Y esto es más o menos, ¿vieron cuando el sistema operativo nos empieza a tirar un montón de recordatorios de que tenemos que actualizar el sistema? Bueno, y que nosotros ponemos todo el tiempo, recuérdamelo más tarde, y al final casi que hasta que no llega el límite de que no te funciona la computadora no lo haces, ¿no? Ahora estamos en un momento parecido, los humanos, pero la diferencia es que no hay tanto tiempo para recordarlo más tarde. En este sentido, entonces, pensé en compartirles qué es lo que hago diariamente con las personas y cuáles son estas formas de reinventarnos en esta nueva era laboral. Y como datos principales, bueno, lo que sabemos es que actualmente, digamos, todos los proyectos, si bien hay más tendencia de aumentar la adopción de uso de la inteligencia artificial, lo que está sucediendo es que los proyectos, hay una brecha enorme de un 99%, o sea, menos de un 1% está logrando una fase madurativa. O sea, que logran ponerse, digamos, a funcionar, que tienen éxito, que tienen una buena usabilidad, que tienen esta información necesaria para el mundo, para la organización y para las personas, ¿no? Y hay 3 cuellos de botella que hoy están principalmente trabando estos proyectos, que son, por un lado, todo lo que tiene que ver con los datos, que es donde están apuntando todos los cañones, ¿no? O sea, todo el mundo está mirando cómo hacer tecnología, cómo diseñar, cómo programar, etcétera, y están como muy centrados, que es lo que veo en las organizaciones, como en los datos, en los sesgos, en las problemáticas que hoy están habiendo, digamos, en la integración de sistemas. Y después tenemos como ya el lado empresarial, que es el segundo cuello de botella, que es empresarial y, digamos, cultural organizacional, que viene a ser más, bueno, cómo está la inversión, cómo es, empezar a pensar en los para qué reales estoy implementando inteligencia artificial y entender también, digamos, si esta organización en la que estoy, bueno, está preparada, ¿no? Como los equipos están preparados, los humanos están preparados, y que no se bajen, digamos, desde quizás desde las direcciones o los liderazgos por un tema de estar o tener activo algún proyecto o porque el otro lo hizo, yo lo tengo que hacer, ¿no? Empezar a meter pedidos mágicos que después presionan a todos los equipos, que hacen que la gente quede totalmente estresada, sin un rumbo real. Y es que realmente estamos en un momento en el que no tenemos rumbos claros, no tenemos recetas, pero tampoco es cuestión de implementar, ¿no? Porque eso quema a la gente, porque es el humano realmente el que está implementando, no es una IA que inventa IA todavía, ¿no? O sea, por ahora somos nosotros los que decimos si apretamos el recordámelo más tarde o no. Y lo mismo en la implementación. Entonces, también lo que nos encontramos a nivel cultura organizacional es la traba enorme de que siguen habiendo un montón de organizaciones que son tradicionalistas o que tienen liderazgos que están súper obsoletos, que en una charla siempre hablo de estos líderes, ¿no? que todavía están o por el premio o con el mandato muy fuerte, digamos, y todavía están contándote los 5 minutos más, 5 minutos menos, ¿no? Todas las organizaciones están preparadas para este avance
a la nueva era del trabajo y de las organizaciones, ¿no? Entonces, tenemos esta obsolescencia, tenemos también la experiencia final con el cliente, ¿no? Con nuestro usuario, que no termina de tener la usabilidad correcta. La gente tampoco está preparada en entender cómo tener un compañero que es un chatbot, ¿no? Cómo trabajar, cómo liderar equipos híbridos, donde ahora los agentes, que están buenísimos, ¿no? Que están súper buenísimos y cada vez van a estar más, empiezan a ser nuestros compañeros, ¿no? Y también es un agente que yo lidero porque es parte de mi equipo ahora. Y por otro lado, como el puesto número 1 en el que yo trabajo, como bien dijo Patricio, soy psicóloga del trabajo, me especializo en marketing y negocios hace 20 años y además, me metí en este mundo de la inteligencia artificial, no solamente porque me gusta y soy como súper, ahí como que me encanta todo lo que es la tecnología, sino también porque quiero un mejor mundo para mi nenita de 3 años, ¿no? Que yo no sé cómo voy a ser mamá y cómo la voy a ayudar a trabajar y a estudiar en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces digo, esto que pasa a ser, como en la mirada organizacional, el último punto, ¿no? El último punto es el primero. Y en el World Economic Forum apareció este factor como el número 1, ¿no? Donde si bien se mira también organizacionalmente que hay pocas skills, ¿no? Y que estamos hablando de que la población en más o menos un 60% va a tener que sufrir un reskilling importante para poder entender todo lo que se está haciendo ahora y todo lo que estamos viviendo para poder laburar de esto también y poder mantener las organizaciones a flote, ¿no? e innovar. No es el punto solamente de quién tiene más competencias o menos competencias. Tiene que ver con una cuestión también de humanidad, de salud mental, de todo esto que se está poniendo de moda, que escucho un montón de gente hablar de conciencia, humano, ¿no? Y que lo está metiendo en el eslogan institucional y esto no es joda, ¿no? Esto es realmente la salud de la gente, nosotros yendo a laburar todos los días, ¿no? Que sostenemos todos estos pedidos y estas necesidades organizacionales que están buenísimas, pero que tenemos que empezar a liderar desde otros lugares. Y un dato importantísimo también que me parece relevante es que la gente ahora en ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT está buscando terapia, ¿no? Está buscando lugares donde ser escuchados, están buscando contención psicoemocional. Y esto no es menor, porque en realidad lo que estamos haciendo es justamente buscar en la tecnología aquello que no encuentro en el humano. Es decir, también sucede en mi día a día cuando le quiero decir a un líder lo que me pasa, o la presión que estoy sintiendo, o la vulnerabilidad que siento frente a todo esto que pasa, bueno, empiezo a irme más también hacia una búsqueda que tenga que ver con la tecnología. ¿Y qué es lo que realmente le está pasando a los líderes hoy, ¿no? A los equipos, a los empresarios? Y yo atiendo muchísima gente que viene de distintos rubros y de distintos puestos, ¿no? Desde un analista, un CEO, un político, un deportista, ¿no? Que vienen como en las sombras a contarme lo que les pasa frente a este cambio, ¿no? Que quizás ahora solo, digamos, personas como nosotros que estamos en esta, ¿no? Que hoy estamos acá escuchando a ver qué onda, cómo es, cómo mejoro, qué puedo implementar, qué es esto cómo mejoro para mi trabajo, ¿no? Como gente que está siendo responsable, o sea, nosotros estamos siendo responsables con la nueva era que está acá, pero cada vez va a estar más en nuestro minuto a minuto. Entonces digo, estas personas vienen a mi consultora a decirme lo que sienten. Y sienten miedo, sienten obsolescencia de sus perfiles, ¿no? Como vulnerabilidad, presión, enojo, frustración, un montón de emociones que sumadas a la vida misma, a tus pibes, a tu familia, a los traumas que traes del pasado, o sea, todo ese gran combo hace que esto no sea una cuestión de, bueno, si la inteligencia artificial me saca el trabajo o no, porque va a haber un montón de formas de trabajo e incluso va a cambiar, obviamente, como cada una de
de los cambios enormes que hubo durante todos estos años, obviamente las cosas van a cambiar, pero ¿estamos preparados profesionalmente para el cambio? Y para entender que capaz que te estudiaste 5 carreras o hiciste todo este camino corporativo, o tenés tu empresa o tu emprendimiento, pero capaz que no funciona tanto o no sirve tanto ahora, ¿no? Y tenés que moverte, repensarte. Capaz que el premio que te ganaste el año pasado no importa ahora, ¿no? Entonces las personas ahora están como medio desnudas. Por eso la sensación esta de vulnerabilidad que en los nichos que más hay presencia de inteligencia artificial o que empezaron a ver los movimientos institucionales, obviamente hay más consultas, ¿no? Yo creo que no hay muchos psicólogos que trabajen de lo que yo trabajo, pero cuando vienen realmente nos encontramos con este dolor profundo, ¿no? De hecho, escribimos un libro que se llama Cuando el trabajo duele, que obviamente lo que trabajamos tiene que ver con este cambio que tenemos que hacer de nosotros, o sea, de adentro hacia afuera. Y en realidad, entonces, cuando estamos hablando del factor humano, el mayor freno tiene que ver con nuestra psicoemocionalidad, ¿no? Con la psique humana, que somos finalmente los que estamos haciendo estos desarrollos. Y realmente el ritmo es tan alto, digamos, va tan rápido todo. Nunca tuvimos algo que vaya tan rápido y nosotros no tengamos casi tiempo para adaptarnos, para evolucionar, para pensar, ¿no? Entonces, como digo siempre, el problema no tiene que ver con la inteligencia artificial, si la uso, si no la uso, si aparece o no aparece, sino que tiene que ver con nosotros y nuestro desarrollo psicoprofesional, con la estrategia de los negocios y con esta conciencia que tiene que ver con lo que vamos a hacer para innovar finalmente, ¿no? Y yo en las organizaciones habitualmente lo que hago es trabajar en este aspecto para evitar que la tecnología, ¿no? Para evitar que estos pilotos no queden en piloto, ¿no? Que haya más tasa de éxito si hay alguna problemática que tenga que ver con el factor humano. Y el otro día estaba en una organización y me estaban preguntando a ver qué hacía, qué sé yo, y me dijeron, no, pero eso es de recursos humanos, nosotros hacemos IA, ¿no? Nosotros desarrollamos, nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de proyectos. Y en realidad yo decía, bueno, pero me estás diciendo que tus equipos están quemados, la intergeneracionalidad no está funcionando, no estás consiguiendo gente, hay mucha rotación. No solamente es de recursos humanos, es un problema tuyo también, ¿no? Y dentro de este paraguas, cuando vos estás desarrollando o implementando, tenés que considerar este aspecto humano y psicoprofesional para los equipos. Bueno, y yo no les vengo a traer una receta mágica porque no la tengo, ni tampoco la fórmula del éxito, porque no me copa hablar de eso, pero sí les cuento qué es lo que hago y les puedo decir que la gente con la que trabajamos y desarrollamos esto, esta mirada sería en las empresas, que ustedes mismos pueden aprender a partir de hoy a mirar así, es entender que ahora el mindset, ¿no? Nuestra mentalidad tiene que ser human touch, o sea, ya no es solo el humano y ya no es solo la tecnología. Son los dos. Y todo lo que hagas tenés que pensarlo en conjunto. Y para eso creé una fórmula que parece chino, pero se las explico, que es cómo nos vamos a reconfigurar. Entonces hablo de la reconfiguración humana asistida. ¿Qué significa esto? Que nos tenemos que reconfigurar las personas, también las organizaciones, pero las organizaciones están hechas de personas, y asistidas porque nos tenemos que asistir también por otros que van avanzando, también por profesionales que puedan ayudarnos y también por la inteligencia artificial que ya está creada, la tecnología misma, ¿no? Asistirnos, utilizar todo lo que tenemos ahora. Tenemos tantas cosas para poder desarrollarnos y crecer, pero si no te despertás ahora y si no entras en conciencia de que el momento del cambio es en este momento, antes de que venga la instalación definitiva de cosas o antes de que vengan proyectos donde, por ejemplo, no sé, el otro día hablábamos con mi socio de, que la IA deje de ser lo que llaman una herramienta y pase a ser infraestructura como la luz, ¿no? O sea, si llegara a pasar algo así, realmente tenemos que ver, hacia dónde estamos yendo. Entonces, ahora es un momento de toma de conciencia. Y cuando hablamos de RCA,
nosotros decimos, bueno, lo primero que hay que hacer es, por eso hablamos de círculos concéntricos, ¿no? O sea, como que es desde mí hacia la expansión. Siempre mi propia vida, mi propia energía vital, no me la maneja nadie. Aunque parezca a veces en un trabajo, mi propio proyecto que me esté manejando, la realidad es que vos sos el que está decidiendo sobre tu propia vida, cómo la manejas. Entonces es la identidad psicoprofesional, que está compuesta por la gestión psicoemocional, gestión en emociones, cómo están, lo que piensan, lo que sienten, cómo están actuando en función de esa situación. La identidad profesional, hacia dónde está su vocación, hacia dónde va su ocupación, si están o no en propósito y dejar, viste, de pensar en la moda, ¿no? Como realmente detenernos a pensar y qué le puedo aportar yo a esta nueva era del trabajo con lo que sé y con lo que sepa que quizás por fuera de mi profesión, ¿no? Y a esto le vamos a sumar la inteligencia y el balance de los negocios. Es decir, voy a pensar en la inversión, en el retorno, en el capital, en las personas que voy a poner dentro de los equipos y sobre todo en el para qué. ¿Para qué estoy haciendo este proyecto? ¿Para qué lo voy a implementar? ¿Qué costos también a nivel humano van a tener? Y no implementar por implementar, ser cautos en el desarrollo. Además del impacto que pueda tener como más por fuera de mi negocio, ¿no? El impacto en la comunidad, el impacto en el mundo. Y por último, sumarle también la nueva cultura organizacional. Trabajar, ¿no? En comprender cómo voy a transformar, cómo voy a transitar este umbral donde esta es mi cultura organizacional y la tengo que llevar a esta human tech, ¿no? Llevarla hacia un lugar donde el liderazgo realmente sea más humano, más consciente y también con una productividad que sea sana, porque se puede producir sanamente, pero para eso hay que tener más estrategia. Y a eso le vamos a sumar la tecnología, ¿no? Ahí vamos a ver qué vamos a implementar. Una vez que hiciste todo ese análisis y que pudiste ponerlo en la mesa y que al menos lo tenés en la cabeza antes de llamar a la tecnología y decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, y después multiplicarlo, ¿no? Multiplicar, hacer una conciencia colectiva expandida. Si vos cambiaste, si vos entendiste algo, comunicáselo a otro, comunicáselo a tus equipos, a tus compañeros, llévalo, llévalo a otras aristas, a tu familia, ¿no? Como que esto pueda realmente tener una expansión de un cambio que esté pensando de manera en los dos aspectos, ¿no? Y bueno, el futuro del trabajo entonces no está solo en la guía, sino realmente quien pueda transitar esta etapa, quien pueda cruzar estos umbrales de transformación y que realmente pueda reconfigurarse psicoprofesionalmente e innovar. Así que bueno, los espero. Si quieren me pueden contactar en mis redes. Estoy ahí todo el tiempo hablando de psicología, inteligencia artificial y marketing y empresas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, Gracias. por esta charla que nos diste. Y ahora le damos lugar